¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar, ¿les parece? Hablar de la hora y de respeto que nos merecemos porque hemos hecho todo el esfuerzo para poder llegar a... Bueno, me llamo Flor Valencia, colega con ustedes y trabajo en la maternidad de Lima. ¿Y cuántos años trabajo? Trabajo casi ya 40 años en la institución, en lo cual a mí también me parece increíble, pero en estos 40 años uno ha ido acumulando experiencia y encantada de poderles compartir, ya que nuestra profesión es muy interesante, muy necesaria hoy en día cuando estamos hablando, ¿no me escuchan bien? Sí. Hoy en día cuando estamos hablando de la salud materna y dentro del marco legal no solamente es la mujer, sino es la pareja, es la familia, ya no se limita a la mujer. Hace 2 o 3 días más o menos estuve en el colegio y se enfocó lo que es la consejería preconcepcional. Entonces en la consejería preconcepcional está ingresando la mujer desde antes de embarazarse, porque la ley nuestra dice, ¿no? Pre, durante y después. Entonces eso hace que abordes no solamente a la mujer cuando ya comenzó a tener relaciones sexuales, no, a la etapa escolar, a la intervención primaria que dice la Organización Mundial de la Salud. Nuestro campo es muy importante, nuestra área, y ya llegando a lo que hemos tenido hoy día es para poder compartir el cuarto módulo. El cuarto módulo, según la guía del Ministerio de Salud, es simplemente una guía en la cual participó en esa elaboración. Es, como dice el nombre, es una guía. Y esta guía se va a ir adecuando de acuerdo a los lugares en que nosotros nos encontramos elaborando. Desde un nivel 1, 2, 3, o como yo me encuentre, o en las áreas particulares en las cuales se desarrolla. Usted es humana, me va a decir, yo cantando que las señoras le piden su tarjeta y no sé cuánto. ¿Por qué? Porque usted le sonríe desde que usted le da la mano, usted no sé. Entonces, ellas son fieles, son de eso, la fidelización. Entonces, es un reto nuestro. Y hacer que la psicoprofilaxia obstétrica ya no siga, colegas, siendo desarrollada por personas que no son obstetras. Estoy entendiendo que todos ustedes son obstetras, ¿cierto? Entonces, ustedes también se haya camuflado el otro color, ahí sí, claro, no le va a dar tribuna. Es porque estás bien ahí, te unes más a nosotros. Estás bien ahí, no hay problema. Bien, entonces, allí les comparto lo que ayer aprendí, ¿no? Qué bueno que fidelicemos. Fíjense, no sé si ustedes lo saben, pero acá se está dando desde años atrás, no sé porque tengo tantos años en esto, es que poco a poco gente que no es obstetra está ganando campo haciendo psicoprofilaxis obstétrica. Y cuando ustedes me dicen yo no trabajo, traduzcan lo que es un reto. Porque no podemos aceptar que la psicóloga, que la danzante, que el profesor de natación, que el profesor de educación física, que una señora con una linda experiencia tenga su centro de psicoprofilaxis obstétrica y la obstetra esté sin hacer nada. Cuando para tú tener psicoprofilaxis obstétrica, lo más grande ya lo tenemos, es el título, son 5 años de educación. En la cuarta sesión nosotros no permitimos que las personas digan charla. Ustedes están viendo su sesión educativa. La charla es de charla acá. Pero nosotros hicimos sesión educativa y así entendemos nuestro producto. En esa sesión educativa nosotros tenemos que ver la atención del parto. Retomamos siempre el repaso de lo que es el parto y dilatación. Otra vez hay que hacer el repaso a la gestante. Y entramos al valor del contacto precoz. Dentro del contacto precoz nosotros también tenemos que considerar los 10 minutos de oro que dice la Organización Mundial de la Salud, que es el clampaje tardío. Pero en el clampaje tardío debe estar la participación del acompañante que fue preparado por este colega. Y si usted está como asesora, ojo, está en la cabeza de la gestante, digamos que la pareja está del lado izquierdo y usted está en el lado derecho. Eso es cuando uno trabaja en equipo con el ginecólogo.
Allí nosotros vamos a darle a la señora la prevención, no solamente el contacto, sino antes del minuto de oro, de los minutos de oro, según la Organización Mundial de la Salud, el valor que tiene el que llegue a mí, el valor, eso se llama la norma de derecho. La norma de derecho es el contacto precoz y los abogados en el marco legal de nuestro país afirman la norma de hecho. ¿Cuál es la norma de hecho? Que el padre acaricie al bebé porque es su padre. Intangible, no da lugar a dudas, y eso, colegas, al hombre lo encandila, que ustedes no tienen idea. Lo encandila al hombre. Sí, usted está, voy a acariciar a mi bebé, voy a besar a mi bebé, sí, usted lo va a hacer, pero hay que trabajar. Entonces ahí tenemos enseñar a las gestantes superiores, ¿no? Los tipos de respiración, recordarle, y ya lo que es la postura para el parto, con una adecuación cultural. Podemos ya hacer que ella se incline al parto vertical. Es un derecho. No lo decimos nomás nosotros, sino lo dice la organización y el ministerio. Y la atención humanizada. ¿En qué consiste la atención humanizada? Desde ese saludo que le brindamos, de esa calidez, de esa respuesta constante, del apoyo, de la apertura del celular si es un paciente particular. No, acá no hay realidad. Si uno le asegura eso, estamos muy bien. Y prepararla para todo este periodo, darle la relevancia de las técnicas de respiración, de relajación que se aprendió desde la primera clase. En la primera clase ha estado mi colega Zambrano, en la segunda ha estado Alcántara, han compartido con ella ya, y esta es la tercera parte donde estoy yo. Dada mi preparación yógica, yo trabajo mucho lo que es la respiración yógica, ¿no? O sea, la respiración nasal. No trabajo, digamos, nasobucal, no podría ser seca, mucosa. Es algo que tenga, digamos, interferencia a nivel nasal, pero hay que darle la importancia. Y ahí, en esa preparación, también hago respirar al esposo. ¿Cuáles son los conceptos básicos del tipo de parto? Nosotros sabemos que el vertical va a ser favorecido por la ley de la gravedad. Y es bien interesante cuando usted se coloca al centro y al borde, no de una camilla. Ayer en el hospital nosotros hacemos movimientos muy pequeños. Por ejemplo, de acá, ¿quiénes realizan psicoprofilaxis en su institución? Ustedes realizan psicoprofilaxis. Trabajamos en un puesto de salud. Mira, ¿no? Y a la vez controlan, pero ustedes sí, es un valor inmenso. En cambio, ya no, te dedicas solamente a hacer psicoprofilaxis. Claro que también llegamos a tener a veces 40, a veces 60 estantes al día. De 7 a 7. De colegas que están dedicados solamente a sala de parto, dedicadas solamente a emergencia, dedicadas solamente a monitoreo, dedicadas solamente a hospitalización de acuerdo a su perfil y de sería de manera. Pero, por ejemplo, ustedes que están, que hacen el nivel 1, ¿cómo tienen un ambiente separado de psicoprofilaxis? Nosotros tenemos un establecimiento que es pequeño y por lo general lo hacemos en las tardes, algunos grupos. Es pequeño, tratamos de adaptarlo porque tenemos que dividirlo con biombo, porque como hay turnos en que el médico atiende en la tarde y también como una sala de espera, entonces lo dividimos con biombo. No tenemos un nuevo local para pasarnos, pero que ahí sí hay un ambiente, pero que a la fecha todavía ha sido observado y tienen que levantar las observaciones para poder hacer eso. Pero desde que lo hacemos nosotros tratamos de dividirlo con biombos, hacer las sesiones, a veces tenemos todo el ambiente solo para nosotros. No está al 100% habilitado, ¿no? Como debería de ser, pero como es una parte importante, pues tratamos de hacerlo con todas nuestras carencias, lo tratamos nosotros de cumplir para que la gestante vaya preparada. Claro, claro. O sea, ¿trabajas sobre colchoneta? Sí, colchoneta. Claro. Y cuando, por ejemplo, el periodo impulsivo, la pregunta, en el caso tú trabajas en hospital, con la implementación básica por lo menos. Y cuando hace el periodo expulsivo, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Sí, tenemos una camilla en la parte de afuera,
¿no? Y hacemos simular lo que es el parto, y en algunas oportunidades las hemos llevado al centro de referencia para que conozcan, y ahí las colegas que están empapadas les hablan, ¿no? Claro que no han entrado en partos, no han entrado a conocer los ambientes. Yo no soy capaz. Y hay esto, eso es lo que hacemos. La camilla sí. Y antes nosotros de seleccionar el grupo hacemos sociodramas, ¿no? Una gestante preparada, una gestante que va al parto sin preparación. O sea, todo el equipo del establecimiento se involucra, inclusive la doctora, ¿no? Y hacemos un sociodrama, más o menos como para que la gestante se vaya sensibilizando y sepa como la diferencia, ¿no? Y participa también el acompañante. En este caso nosotros el acompañante lo vemos a la mamá, a la suegra, al hermano, un poco al esposo. Trabajamos las dos en un establecimiento, estamos en un asentamiento humano. La realidad muchas veces es distinta, el hombre trabaja todo el día, ¿no? Muy poco hemos tenido la participación de la dama. Y cuando ha ido es por sentirse solo y anda regresando. Sí, hay una resistencia para nosotros en la idiosincrasia nuestra, pero nosotros ¿qué hacemos? Le decimos, cuando entra, y entra así como que, bueno, que estoy viniendo porque estoy obligado a decir, qué bien señor que usted ha venido, qué halagada nos sentimos de que usted esté acá, me da ganas de por la cara que pone, ¿no? Qué bien señor, qué bien nos sentimos, imagínense cómo se siente su esposa, su bebé. Entonces, ahí, por ahí le entra uno, entonces ya, allá no, tiene que ser 4 sesiones, dice, para que se le dé la constancia, pero eso ya es manejo de cada usted, por más que hagamos lo que hagamos, el esfuerzo que hagamos, ¿no? Y es bueno que te vean pujando. ¿Por qué le decía? Porque, por ejemplo, allá nosotros hacemos unos colchones, unos cojecitos chiquitos, que ni siquiera lo hemos hecho para que sea para el cursivo, ¿no? Sino nos agarramos el cojecito, como de esos cojitos del sillón. Pero, por ejemplo, yo en la práctica privada, yo tengo esto se llama un ladrillo de yoga. Entonces yo lo pongo así, ¿no? Ahí me pongo, sí, y aquí yo ya tengo listo para poder hacer mi práctica. Y dentro de mi yoga, de mi mat yoga, yo llevo, no pesa nada, ¿no? Inclusive le escucho la clase o le doy la clase, mejor dicho, en esta posición que es la adecuada para todas las gestantes. Entonces siempre la imagen refleja. O sea, no puedo yo estar haciendo la clase, no debo, y eso lo aprendí mucho de cuando se hacían las clases allá en Cayetano, de que tú tienes que tener el mismo nivel para no generar diferencia y que seas como el espejo, ¿no? Entonces, porque la gestante siempre está así. Los detrás y yo también puedo hacerlo. Y Claro, no le hace el ejemplo. claro, es muy cómodo porque te permite apoyar los isquios. Y al apoyar los isquios no te hace así, sino te eleva. Y le enseñamos a las señoras que apoyen los isquios, porque es la manera correcta de sentarse. Y luego, bueno, ya no se pondrá su ladrillo, pero puede poner pues almohadas o banquito o algo para que ella pueda mantener esta posición, se estará preparando y luego ya me ve a mí en el momento del parto, ya obviamente estoy con el pantalón guinda y están los esposos, la familia ahí mirando, sentados así, mirándome como yo también estoy empujando. Porque si no, me dijo, pero no lo dijo. Bien. Nosotros, por relajación, nosotros vamos a tener una relajación activa, que significa que no estamos durmiendo, porque la relajación no significa dormir, sino estar consciente de lo que estamos haciendo a través también de la visualización, porque se trata de eso, que se proyecte, que visualice, y lo podemos hacer en esa posición con la gestante, y si está el acompañante en este caso si es la pareja de referencia, como están abajo sentados, él se siente así y ella baja al centro, ¿no? Y eso apoya. Siempre al menos se me ocurre decir, a ver, vamos a unirnos como el primer día que nos aceptamos enamorados. Los señores pues son pintores y dicen, ay, qué lindos tiempos, claro, toda una vida. Así que por favor, bien unidos,
sintiendo el ronrón como gato. Entonces ya aquí no, con tu pareja atrás, que te acaricie, y se sienten bien. Se trata de conducirlos a un estado muy importante y valioso que es el nacimiento de su bebé. En esta posición de relajación, que no solamente la relajación es cuando nos han enseñado, al menos me acuerdo yo, que me decían en lateral izquierdo, pero ¿quién me ha dicho que solamente me ponga de lateral izquierdo? Yo puedo estar de pie y relajada. Puedo estar yo sentado obviamente y relajada. Puedo estar de cúbito lateral y relajada. Lateral izquierdo. Puedo estar de cúbito dorsal con sistemas de apoyo y relajada. Como que es esfera de maní, que ya lo va a traer la coordinadora Serene, que les he traído para que ustedes también puedan darles otra opción. Acá ahora vamos con respecto a la respiración. La respiración está ahí, que nos han enseñado, lenta y profunda. Sugerencia sana, colegas. Si yo les digo, sí, hay que hacer una respiración lenta y profunda, ustedes me han escuchado el mensaje, está lento y profundo. Nada, ¿no? Pues me tomo mi tiempo, pero es una respiración lenta, profunda. Lenta y profunda, que te dé sueño, ¿no? De tal manera que te relaja, ¿no? Que te relaja. Yo lo hago 3 veces. A veces sabemos tener 20 gestantes, con 20 acompañantes, 40 personas, de verdad que uno termina. Pero siempre estoy sentada y digo, me permiten ponerme de pie. Entonces, sí. ¿Por qué? Porque veo que por ahí hay uno que está cabeceando. A ver, por favor, lento y profundo. Lento y al que está durmiendo. Profundo. Muy bien, lo está haciendo muy bien, señor. Lo está haciendo muy bien. Y el ojo se le abre como lechuza. Lento y profundo. Lento y profundo. Lo aprendí de un profesor. Estábamos en clase, allá en Cayetano, y más de uno estaba cabeceando. Menos mal que está en la tercera hilera y se acerca el profesor y le comienza a decir, dime a qué hora, cuándo, dónde y por qué. Y todo está sacando así, comprando este profesor a la colega. Y todo el mundo se puso así. Y era que ella estaba pero así, planchada. Y el profesor dijo, yo no permito que duerman en mi clase. Por supuesto que todo el mundo se quedó así, de la vergüenza, ¿no? Y es mirarla y al final le decían, yo soy casado. Entonces ya vino un poco, se soltó el ambiente, pero una manera de medirnos cómo estamos llegando es que, porque yo estoy causando sueño, estoy siendo tan aburrida, ¿no? Entonces me acerco. Y algunos que ya se plancharon, yo le digo, un campito, por favor, porque yo soy rinoceronte cuando duermo. Por si acaso van a volar ustedes, van a flotar, y adiós, ya no hay clase. ¿Sabe qué? Le felicito porque eso uno se va ajustando para ir mejorando. La respiración, ¿cómo era? Lenta y profunda. Y comenzamos a hacer la respiración. Yo siempre dejarlo ahí, con mi abdomen tan plano que tengo. Obviamente ya tengo 3 hijos y ya no está plano. Entonces, de todas maneras, la maternidad ha dejado su huella. ¿No? Da mucho orgullo, ¿no? Claro, ser mamá es lo máximo. Ya soy abuelita, así que muy bien. Entonces yo les digo, miren, yo soy una pera. Una hermosa pera o una hermosa palta. Ya me vieron, señores, ya listo. Ahora voy a hacer mi respiración. Cada vez que yo tomo aire por la nariz, mis párpados inmediatamente se cierran, porque son velos que cubren mis ojos. Entonces le hago así. Y ahí. Mira mi bebé y cuento. Y como sigue la contracción nuevamente, ahora voy a respirar como el primer día que conocí a mi enamorado, que es el padre de mi bebé. No, es replicar, bueno, el suspiro es una respiración espontánea. Como no es rápido, que el mensaje sea captado
Porque cuando uno dice usted respire, viene en tela de juicio, pero yo todavía respiro. ¿Qué me está enseñando de nuevo usted? Nada. Entonces vamos a demostrar que si respiramos y que las fosas nasales trabajan muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ah? Que me lo enseñó mi profesor. ¿Saben cuántos años tiene mi profesor? 91 años. Y cada vez que viene de la India, lo quedo mirando y no puedo creer que tenga 91 años. Me dijo, lo básico está en esto, me dijo, y se lo voy a compartir. Mano derecha, ver así la mano derecha. Ahora anotamos acá, sí. El dedo acá, listo. Ahora los dos dedos los estiramos. Lo que sigue acá, el índice, el del medio y el anular y el meñique se quedan flotando. Ahora voy a poner acá en la fosa nasal derecha. Estos dos dedos que apuntaban se quedan en el entrecejo y los flotantes se quedan ahí. Acordémonos que cuando jala el aire hay que cerrar los ojitos, ¿verdad? Tomamos el aire, cerramos los ojitos y inclinamos hacia adelante la cabeza como si tuviéramos un bebé. Y contamos. 1, 2, ahí reteniendo el aire. 3, 4, 5. Y ahora presionamos esos dos dedos flotantes en la fosa izquierda y dejamos libre el lado derecho y eliminamos el aire lentamente. Tan lento que casi doble el tiempo del otro. Ahora lo hacemos con el lado izquierdo. A ver qué pasa. Cualquier comentario luego les hago. ¿Sí está bien? Ahí, así, ya sabemos, presionamos el lado izquierdo. Llevamos al entrecejo, dejamos flotar, jalamos el aire, inhalamos. Bajamos el cuello y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Presionamos con el dedo flotante, dejamos libre el pulgar y lo dejamos salir en el tiempo doble. 10, 9, 8, lo tratamos de retener, 7, 6, 5, 4, si salió no importa, llegamos a 0. Ahora ¿cómo salimos? Terminando tomando un aire, inhalando y exhalando como un suspiro, como el día que yo tuve una noticia muy linda. Fue que me enamoré, fue que tuve bebé, fue que entré a la universidad. Todos nosotros habremos suspirado, pero así, ¿no? Entré a la universidad, comenzó el reto de la vida, ¿no? Muy bien, ¿qué les pareció aprender así de esta manera? ¿Sí? Así vamos a compartir con nuestras mamás y nuestros papás. Es así como nosotros comenzamos a aprender cómo se hace la respiración de yoga, ¿ya? Trabajando una fosa, trabajando la otra fosa. Ahora ya con las dos hemos comprobado que están trabajando, ¿cierto? No es que era una respiración por respirar, ¿sí? El valor de la respiración, porque si no fuera así no podría vivir. Ahora sí, trabajamos las dos. Ya, lentito. Salga muy lento, muy lento. Esa es la primera tarea que al menos desde la primera clase que llegue a ustedes comparten. Y luego todas las clases vamos a preguntar. A ver, usted se demoró 3 segundos o 5 segundos, ahora vamos a contar 10. Ya estamos ahora en la cuarta clase. Yo le tengo que contar en 15 segundos. ¿Por qué, colegas? Ustedes saben que en el periodo expulsivo, si nosotros hacemos un flujo muy corto, donde ha retenido, ha inhalado y ya ha exhalado rápido, ese flujo no avanza la cabecilla, no progresa. Y luego tenemos este resultado, ¿no? De verdad que nosotros, las obstetras, estamos conscientes que defendemos la vida, la calidad de vida. No puede ser que al menos en la maternidad, les comparto, allá desde la puerta los médicos estamos haciendo el epidural. Casi todas terminan con cristal, con niños con upper 6, con upper 5. En cambio ustedes tienen la ventaja, si están trabajando en este nivel, como ustedes trabajan, no sé cómo contigo, pero allá tienen ustedes la ventaja que son las amas y dueñas.
hospital no. Mucho avanzado el médico, ¿por qué? Porque las colegas no quieren, ay, estoy harta de escuchar gritos, me enseñan a respirar. Valora tu propia respiración. Pero no, entonces para es fácil poner a explicar. O dilata muy pronto, pero el expulsivo es bastante prolongado. Lo que quieren hacer. Una respiración, ¿cómo fue entonces? Ustedes me lo dicen a mí ahora, ¿cómo fue una respiración? ¿No? El mensaje es muy importante, el poder de la palabra según la escuela rusa. ¿O no fue así? La escuela rusa la que preconiza, comenzó la psicofisiología por el poder de la palabra. Por ahí comenzaba, por ahí te convence. Para bien, por supuesto. Ya, no era así la escuela rusa. Toditos esos rudos con sus nombres raros. Ya. Ahora, ¿cuál es el segundo tipo de respiración que sigue en el caso que se agote? ¿Tienes una pregunta? Sí. Nosotros vamos a enseñar a hacer esta técnica, la constante con los médicos. Eso es para iniciar la cuarta sesión. En la primera sesión. La primera se enseña escritores Claro. que la van a hacer durante la formación. Y que lo hagan todos los días. Todos los días. De tal manera que cuando tú aprendes un conocimiento y lo practicas, debe ser automático. Ya se instaló. ¿O tienen alguna diferencia? ¿Me parece? Bueno, eso lo aprendí de mis profesores yogis. Acá en el Paseo Colón. Una consultita. A veces hay algunos pacientes que no pueden las clases, ¿no? Porque la mayoría de las pacientes siempre terminan teniendo un buen paso, ¿no? No se superan, toman medicación. Pero ¿qué hay de las pacientes que han asistido al curso, pero simplemente se descontrolan? Que son pocas, ¿no? Como profesional, ¿has llegado a la paciente, has podido, o simplemente es culpa de la paciente no tomó, no sé, muy en serio los conocimientos o la enseñanza, o no los está aplicando? O sea, como profesional, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, no llegaste tú, o es que es la paciente, o es el tipo de paciente. Siendo claros, porque uno debe de pensar de manera responsable, claro, transparente. Hay una corresponsabilidad. O yo tengo que partir de mí. No soy una mediocre. Siempre la crítica va a partir de mí. Y en salud no debemos de generar sentimiento de culpabilidad, que se va a sentir mal. ¿Quién se va a llevar el bebé nacional? Ella o yo. Ella. Siempre se va a taladrar lo que le dijo el profesional, ¿ya ves? Por no respirar tu hijo nacional. Toda la vida. Nosotros ni nos vamos a acordar. Lo cual no me parece justo. Entonces, teniendo la corresponsabilidad de yo llegar, no se les decía en un momento, tengo que dar lugar a que, ¿qué tal? Está muy bien, estoy bien, ¿les parece? No entendieron, no, porque no entendieron, es como que, oye, es una torpe, no, me dejé entender, no supe expresar, porque yo me siento bien, o sea, eso no me va en el medio mío. Pero, colegas, más allá, y esto es nuestra profesión lo permite. ¿Ustedes creen que todo el empeño que ustedes pongan, ponen hasta un de lujo todo, o sea, que me envuelve el lujo, está muy bonito, todo, pero ustedes no se han preocupado en saber en qué condiciones yo me enseño? ¿Ustedes creen que sus 6 clases, 5 clases va a limpiar de mi espíritu las condiciones de embarazo que tengo? ¿Ustedes creen que va a limpiar de mi espíritu? Porque no solamente todo está bien, biológicamente estoy bien, pero mi eje espiritual está pésimo. El eje espiritual es la columna de una construcción. Puedo estar sana, biológicamente hablando, pero realmente estoy esa. ¿Por qué? Porque yo, o porque yo he sido abusada de niña. Nadie me hizo caso. Yo he crecido y aparentemente tengo una pareja ideal, pero sufro en cada relación sexual. No sé cómo decirle a él que yo soy abusada, porque temo que él me va a dejar.
esa cuando estoy embarazada, a mí no me va a llegar a psicoprofilaxis, tengo mi carterita llena. Pero el parto es el éxtasis de las emociones, es como el temblor. Si en este momento hay un temblor, más de una va a salir corriendo desaforada, y las que estamos equilibradas, porque nuestras emociones personales íntimas las tenemos en orden, son las que nos vamos a quedar sentadas. Y no fue temblor, fue un camión que pasó ahí, o el túnel del Castañeda que está haciendo eso. Y que no se va. No, o sea, es el equilibrio, cuántos tú tienes seguridad. Pues porque el sábado pasó me llegó una señora, 40 años, pero ingesta, con los ojos desorbitados. Y sí señora, adelante. Eran 6:20, yo estaba ordenando todo para salir a las 7 porque tenía una consulta. No me dejó decirle cómo se llama usted, porque me decía, tengo miedo, me voy a morir. ¿Cómo afirmaba que ella hacía? Y el esposo al lado, ¿cierto? Pero calladito. No decía nada, no siquiera palmotearla, no, estoy haciendo sentir que está, no está sola. ¿Y cuál era su temor o su miedo? Dejé todo de lado, la pasé al aula, siéntese usted señora, póngase cómoda, le también. Colega, mi estadística era de semana, o sea, yo estaba acá, pero dije, no, esta señora puede suceder algo como dicen los psicólogos y lo afirman y es verdad. Cuando tú estás desesperada y buscas que alguien te escuche, y si nadie te escucha, ¿qué pasa? Te hundes en tu dolor y te puedes suicidar, colega. Una mujer que llega a nosotras con desesperación y simplemente le hemos hecho la psicoprofilaxis puede para mañana aparecer en las páginas rojas del periódico, de un diario, se suicidó y usted la mira y dice, yo la conozco, súper, siempre la conozco. Cuando le cerraste la puerta, cuando le diste la espalda, cuando le dijiste es tarde, o esto, ¿no? Ya cosa ahí te llevarás a tu conciencia toda una vida. Esa mujer fuiste el último eslabón que ella pensó encontrar en ti y que no le diste apoyo. O sea, la psicoprofilaxis no solamente es este concepto que usted no va a encontrar la guía. La psicoprofilaxis no solamente es la gimnasia, bueno, así es el tercio de todo un taller. Es lo otro, es el eje espiritual. Es muy importante, se lo comparto así tranquilamente, con tanta experiencia dada por mis años y por la institución, el volumen que tenemos. Esta mujer, ¿saben cuál era? El esposo me dice, ahora ella anda comiendo tierra, toda la tierra de las macetas se la come. ¿Eso qué es, colega? Eso es una alteración psiquiátrica. Y yo me voy a caer bien tranquila y decirle, señora, venga el lunes. Me dio más de las 7:20. Y yo estaba, pero por el otro lado, ¿no? Pero no era dejarla. Cuando se comenzó a explorar hacia atrás, era una niña, una mujer que era una niña con un terror bárbaro porque había perdido a la madre, el padre el padre, las hermanas la habían formado todo, nunca le había faltado nada, tal es que ella es directora de uno de los colegios grandes de la ciudad. Y yo le dije, señora, mire cuánto ha hecho por llegar, ha hecho maestrías, ha hecho todo, pero el equilibrio emocional es cero. Y vulnerable porque las profesoras, porque no hay peor enemiga de la mujer que la misma mujer. Descubramos, le voy a decir, no sé qué lindo está tu cabello, está lindo, pero por detrás está feo. ¿No? Estás embarazada y creen que estás embarazada, pero por detrás mira la cosa que vas a embarazar. Tu novio chiquito, ay no, ay sí, pero es chico. ¿No? ¿Sí o no? Esa es nuestra sociedad. Y esta sociedad que hoy tú no estás embarazada te vulnera el león. Te hace reaccionar y dice, está que le interesa. Pues a ver, a una cesante. No. Entonces, a esa directora, sus profesores que le dicen, pero ¿cómo se te ha ocurrido a los 40 años embarazarte? Pero ¿cómo se te ha ocurrido? El señor tiene algo de 7 años menos que ella. Y un hombre joven te va a abandonar. Y como ella no tiene la imagen fuerte de padre, que proyecte el abandono de la pareja, y es fatal. A mí que me digan eso, a mí como Flor Valencia, qué bien que me va a hacer. Sí, ¿verdad? Pero no depende del aire de hombre, porque la tengo clara, pero una mujer que no tiene, se muere.
Las mamás también le dicen, es verdad, es verdad. La psicoprofilaxis fracasa y hace todo lo que usted le colega, porque no ha habido una muy buena ciencia, exagero quizás, anamnesis de qué están ellos. ¿Cuál es su relación con su pareja? La madre que fustiga, ¿no? Ay, hijita, estás embarazada, pero ahora vas a saber lo que es ser madre. Ay, hijita, tener hijos es lo peor, o sea que yo fui lo peor para ella. No puede ser, o sea que ella tenga mi madre un problema, bueno, es el problema de ella. Su libro de vida se ha escrito en negro y blanco porque ella quería, pero mi libro va a seguir siendo en negro y blanco. Entonces hacer los colores, gracias a la obstetra, gracias a ella, que ella me dio una nueva alternativa, que ella ha sido mi asesora, que esa obstetra nunca me dejó, o sea, ahí va la fidelización de los gestantes. Si fracasó, colega, ahí me volvió yo creo que. Y por ejemplo, ahorita usted mencionaba que en la maternidad misma, desde que ingresan, ya les están ofreciendo el tribunal. ¿Y cómo se hace con esa gestante que va preparada, o sea, ya va concientizada con todo lo que es psicoprofilaxis, estimulación al ingresar? No, o sea, el entorno que desde el ingreso al hospital no es como se le ha descrito, se le ha dicho en sesiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual en el hospital de ella, si llega y de repente no recibe la atención por parte del personal, puede verse afectada todo el conocimiento, todo lo que le hemos inculcado, ¿no? Durante su trabajo de parto, o sea, cómo podríamos proteger para que ella lo practique y no se afecte, ¿no? Con todo lo que va recibiendo desde que ingresa, no sé, porque de repente no va a dar, no se le presenta el trabajo de parto en ese lugar, de repente en otro y no tiene las condiciones que le ofrecieron, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Hay un proceso que se llama empoderamiento. Y todas nosotras lo hemos pasado. Compartiendo siempre para no sentirme que yo soy de acá. Escuché a una mujer que ha recorrido mucho la vida. Que decía, yo soy igual que tú. Soy una más. También he vivido, también he pasado dificultades. Entonces, retrocediendo años. Cuando nosotros somos bien jovencitas terminamos el colegio y un deseo que hemos tenido todas nosotras ya que hemos estado en la universidad, que es ingresar a la universidad. ¿Acaso todos los que han estado a nuestro alrededor han dicho sí, vas a ingresar a la universidad? ¿Acaso todos? ¿No ha habido por ahí una amiga o un familiar que ha dicho, ¿podrás? ¿Entrarás? ¿Terminarás? ¿Tanto dinero harás gastar? ¿No ha habido? Hasta una compañera que no ingresó, no creo que ingreses, ingresarás a la tercera, así me dijeron a mí. Y yo fui a dar el examen, dije, esta es la primera y me faltan dos. A ver, soy tan chapona que ingresé a la primera. No, mi padre que padre de casa me decía, la cosa es que ingreses. A mí no me interesa que ingreses en la primera o en la última, a mí me interesa que termines. ¿Y por qué hemos ingresado a parejas? Porque el yo interno ha sido tan fuerte que lo has hecho la primera, la segunda, la tercera, lo has terminado. Y eso se llama empoderamiento. El poder del poder, pero del enfoque saludable. Si yo a esta señora embarazada le hago psicoprofilaxis, le doy la calidad, le comprometo, todo, pero le digo la verdad. Por ejemplo, en las clases, yo siempre estilo dicho, le digo, yo soy Flor Valencia y yo no voy a tapar el sol con un dedo. Ustedes desde que llegan a emergencia les van a ofrecer analgesia epidural. Ustedes son dueños de su decisión. Ustedes van a llevarse el bebé con amor. Les va a ayudar a la dilatación rápida, pero no van a poder empujar porque no tienen fuerza. ¿Les anula o no?
Entonces yo le digo la verdad. A ver, me voy a dirigir a ustedes los señores. En este momento todos ustedes caballeros se levantan y en hilera se van a defecar. Porque yo les estoy diciendo que defequen. Ya, mira. Ya, vamos a invertir. Ahora ustedes pídanme que yo defeque. Y entonces me dice, vaya a defecar a usted. Y no me sale. A mí tampoco. Claro. Porque son necesidades. O yo puedo defecar en este momento. No, es un estímulo. Entonces, ¿qué pasa con la analgesia? Les hago esa comparación. Me anula la sensación. No puedo usar. Se demora. Le explico qué es el cristal. Le digo cómo se escribe y busquen en el internet. Y si no saben abrir, hay gente joven que les va a abrir. Y le va a decir qué cosa es. Yo tengo un tronco, tengo un cerebro, tengo una nariz, tengo un tronco que se arquea, tengo todo mi cuerpo y el bebé de quién es. Mío, dicen ellos. Ya, perfecto. Entonces con mi fuerza interna lo hago. Salvo que usted quiera que venga la fuerza externa y haga lo que usted no quiera hacer. Le pongo las comparaciones y dice la fuerza interna. Vamos al proceso de poder. Nosotras las obstetras queremos que usted salga con su bebé en los brazos, no que salga llorando con su bebé que se quede internado, con respiración asistida. Es que ellos tienen que saber todo. ¿Por qué les vas a decir una parte de la verdad y la otra parte te la ocultas? Para que luego venga psicoprofilaxis y te diga, usted es la mentirosa. Usted me mintió, usted no me dijo todo. Bueno, yo sí le digo. Hay una colega que tiene diferencia conmigo y me dice, tú defiendes la institución, ¿de qué voy a defender yo? ¿De qué voy a defender? De las malas praxis que hacen ahí. De los niños que nacen con APGAR 3. A ver, ¿por qué no es tu hijo? A ver, ¿qué es el hijo? A ver, llévatelo con APGAR 3. Ahí. Llevo incubadoras de criaturas. Sí, y un ejemplo claro. Hemos tenido una señora, un peruano, casado con una señora de Zambia, en el África, inglés, todito. La por clínica y fue a psicoprofilaxis y la colega me la derivó conmigo porque, bueno, yo hablo, ¿no? Entonces, la señora me decía, yo no quiero que me corten, yo no quiero que me corten. Y la invité al consultorio, a mi consultorio, le dije, mírame, yo tengo que tocar. Le expliqué por qué la pelvis y le tocó perfecta pelvis ginecológica. Eso sí, le digo, tienes que ver tu alimentación, todo para que el bebé nazca como debe ser. Ella ha tenido su bebé 3,850, nada novedoso, porque en mi época nacía de más de 4 por vía vaginal, circular simple, vía vaginal. Y cuando llegó, mis colegas me decían, solamente decía, sabía en español, en inglés o español, no, le dice que le decían, me explicaban para poner la escena, no. Yo, como yo, muchas de las señoras que hacen psicoprofilaxis conmigo, yo soy su asesora, estoy a su lado, vienen al mismo, son como moscas que vienen los anestesiólogos y los presidentes. Para anestesia, me mira y le digo, la respuesta es tuya. Yo no voy a hablar con él. No puedo poner, pero te va a doler, le dice. Voy a retirar. Ese poder hablar. Y ponerles sobre la mesa todas las cartas. Ahora, si nace el bebé mal, a pesar de él, ellas saben su historia. Ellas saben que no participaron como debe de ser. ¿Hay que decirle la verdad o no hay que decirle la verdad? Nosotros sabemos. Además ellos no necesitan explicarles tanto. Yo digo, miren, si a mi muela entra un fármaco y me deja así, aquí no le han hecho un proceso bucal. Le digo, ahora el fármaco va a ir a mi médula, el cual articula mis brazos, el cual articula mis piernas. Si ahí hay más de una señora que no puede levantarse, un parto normal, con analgesia, un parto vaginal con analgesia y las tiene así. Este es muy dorsal. Porque el síndrome de Lato están así y con unas cefaleas intensas. Bueno. Lo que no ocurre con ustedes. Ahí no hay nada de analgesia. El anestesiólogo lo ha buscado un espacio. Claro, porque muchas veces no dice, no, por ejemplo, ya no me cambié ellos, dices que se cuadran.
Le voy a poner paciente, está gritando mucho tu paciente. Tápate el oído, pues. Las obstetrices al médico, tápate el oído, pues. Pero ya no la vas a tocar, no le vas a poner nada. No señora, no sé qué poner porque la vamos a malograr la columna vertebral. Usted no va a poder caminar, le dicen. Entonces, no quiero que me ponga. Pero hay personas que dicen, ya me pago, que no. Firme. Firma y ya. Adiós. Los bebitos están mal. Los neonatólogos no están de acuerdo con la emergencia. Pero como los directores son ginecobstetras. Pero al final, ¿quién decide? ¿Quién decide? La madre, el padre. Pero que bien que se lleve el mensaje y diga, la obstetra me lo dijo. La obstetra me dio ese conocimiento. La obstetra me advirtió. No hay niño de analgesia que nazca para que los minutos de oro, el contacto óptico. Nacen noqueaditos. Los llevan corriendo y a los 5 minutos reaccionan. Porque ya se perdió todo ese beneficio. Entonces uno le pone al frente, ¿no? Usted decía. Tiene que ver también algo en el caso de las descargas cristales, que no se concentra mucho en el tema del impacto del dolor, porque se pueden entrar también diferente. Claro, tiene que ver eso. ¿Vale? Pero si tú tienes a una gestante, ponen muchos antecedentes. Y a una pareja que es ajena, se va a complicar más. Entonces, si tú tienes a una pareja que es fortalecida, que le da y todo, ahí vas a tener una fortaleza. Hay pacientes que no están ni en preparto y están gritando. Yo he visto muchas que están gritando, nada, el cuello está posterior, largo, ni siquiera tapón mucoso, apenas al tacto, hay un poquito de tapón mucoso, uno le explica y se tiran al suelo, la mamá llora, el papá, la suegra, tres fases para clínica. Pero lo podemos solucionar en este momento, sale el médico, el cálculo sale. Y me dice, sí, te dice, ya está. Hay pacientes también que he visto que apenas ven al familiar, si el familiar no ha seguido de las clases también, no sabe, en vez de ser un apoyo, más bien es perjudicial, porque peor, porque parece como que se engríen más, están trabajando bien o están yendo bien, después ven al familiar, pero bueno. Yo lo saco, ¿verdad? Cuando tengo un familiar ahí, o una madre que practica a la dolorosa, ¿no? Que la mamá está, que le examine. Yo digo, señora, esto no se llama dilatador, esto se llama dedos. Y estos dedos tienen la guía de mi cerebro. Además, mira, le explico, ¿no? Cada vez el guante, la inflamación, ¿no? De los genitales, todo eso. Le digo, ¿acaso usted la está examinando, señora? Señor, venga, con usted voy a conversar. Mire todos los gérmenes, mire, por más que el guante sale sellado, todo al medio ambiente, mire cómo ingresa. Después del parto la señora no se puede sentar, es así, ¿no? Así está el borde. Mire qué lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque está inflamado. Y el hecho mismo de que para nosotros, que todos somos mujeres, para mí no es cómodo cuando me han hecho tacto, cuando me tienen que tomar Papa Nicolau o alguna vez de cosas. A nadie. Nadie dice, ay, ya, que happy, ven, mírame. No, es incómodo. Se pone tensa porque si ya se para aprendido con un psicólogo que no hay que decirles abre las piernas porque el término ambiguo es el término del violador. Hay que decir nosotras se para que te voy a llevar. Y eso de hacer esto es un error. Carmen, relájate, suéltate, no, para poder examinar. Porque a veces no hace eso. A veces alguna de nosotros nos pongan la mano. Y por ejemplo, de esta morenita, tenemos una señora de España, me dice, Flor, me dice ella, Flor, no estás enseñando el masaje al perineo. Ustedes saben que el perineo se masajea. Se hace así, este es de la entrada de tu vagina, y en 180 grados trabajas así. Y
como hay aumento del moco, ahora que estoy embarazada y por encima de 36 semanas es esto, 180 gramos. ¿Ya? Todos los días son la misma hora. Se promueve la elasticidad. ¿Y qué pasaba con Cintia Mate, la de Zambia? Su esposo me decía, obstetra, todos los días a las 8 de la noche le estoy dando la hora, acuérdese. Cintia se pone así y yo tengo que hacer su masaje. No, Cintia, tú no te haces tu masaje. No. Husband. ¿Y qué te hace sentir tu esposo? Le digo, para que ya imagínense, proyectos con colegas. Una cosa es que yo me haga y otra cosa es que mi esposito me haga llena de besos y abrazos. Imagínense la secreción de la oxitocina, la liberación. ¿No? Pero ¿somos seres humanos o no? ¿Liberamos o no liberamos? Liberamos cuando nos excitamos. Cuando alguna colega me dijo, y los flujos de la vaginosis, ay, ¿cómo le dices? Eso hay que tratarlo, pero en ese momento lo decía, ay, que la vaginosis. Ahí está la vaginosis. Ahí está. Lo correcto es que el profesional la trate y que trabaje tan solo con su moco. Y el esposo acepta estar ahí y me decía, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? La primera vez que yo escuché y me interesó, se los comparto. Yo me siento no sé, no rígida. ¿Qué tal esto? Y terminamos en una relación sexual. Qué bueno. Una masajeada bárbara. ¿Sí o no? Claro, y todavía con su fluido ahí. Está muy bien relajado, ¿no? Claro, y la apertura de la obstetra. No van a con ustedes ser la obstetra que diga, ay, yo soy soltera, soy señorita, yo no hago, no, por favor. Eso no le interesa a la gestante, ¿no? Que no sea soltera, y que no lo han puesto en práctica y es cosa tuya, pues. Es tu sabia decisión. Apúrate que se te pasa el tiempo. Estoy bromeando. Es tu sabia decisión, ¿no? O sea, hay que dar mucha soltura a ellas, para que ellas se suelten y digan, va a la clase, va a la consulta a un escritorio, todo, ¿no? Todo rígido. ¿Cómo está? ¿Cómo lo otro? Ya se baja. 10 minutos ya se baja. Pero llega la usted y dice, uy, mira, con ella me río y le puedo contar mis cosas y esto y lo otro. Entonces todo eso pasa. La empatía, el empoderamiento, todo. Y ahí viene pues, el enganche de la fidelización. Ya tienes una señora que te va a recomendar, Entonces, no, la pasas muy bien con ella. Al rato le trae, dice, usted ha hablado tanto y dice, se le hace con la garganta. Uy, sí, luego me hace falta una chela, así cosas así. Es un decir, ¿no? Un minuto para usted, no, por favor. Son detalles que te agradan, que te hacen sentir bien como ser humano. Todo ese mensaje va a la sala de partos. Tú no estás, supuestamente, no estás en sala de partos porque no tomó tus servicios. Entonces, pero ya quedó acá, pues. Es como nosotros cuando hemos salido de niñas. No ha quedado acá lo que la mamá nos ha dicho. No está metido ahí. Por más tentaciones que pueden haber en la universidad, acaso no ha habido tentaciones. Desde mi época yo veía la hoja de marihuana seca casi en cajitas de fósforo. Estoy hablando del año 70, 70 y tantos. Cuando ya pasaban la hoja seca. Pero ¿qué te hace aquí no entrar en esa piedra? Lo que te dijo la madre, te dijo, entonces haces tu alma. Factor protector. ¿Qué es el factor protector en una gestante? Su pareja, ella en primer lugar, y los conocimientos que compartió con su obstetra. Eso es muy fuerte. Ahora, supuestamente tenemos un caso de una gestante con riesgo. Nuestro deber y responsabilidad, colegas, es transferirla o referirla al psicólogo para que reciba terapias. Que es lo que he hecho con la señora que le digo que come tierra. Se retrasó un poco su psicorregilación, pero primero tiene que ir un psicólogo. En este caso nosotros lo tenemos. Sea
empresario va a tener problemas. Tiene problemas. Todos también tenemos problemas, todos tenemos focos. Hay quien alce la mano que diga, soy cero problemas. Mi vida es un paraíso. Todas tenemos que a veces queremos descargar con la parte más delgada del hilo que son nuestras gestantes. Por ahí, también por ahí va. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, ustedes atienden, ustedes preparan, ustedes atienden. En el caso tuyo, Yo estoy en psicoprofilacsis. no atienden. Entonces llega, sale de partos conmigo que yo odio la psicoprofilaxis, que no creo en la psicoprofilaxis, que hay colegas así se quebró. Se quebró. ¿No creen? ¿Ya ves? Para eso te sirve tu psicoprofilaxis. ¿Y quién ganó? ¿Quién perdió? La señora, el bebé, la familia, nosotras. Porque ahí viene la del otro color que le habla dulcemente y le dice, voy a atender a su bebé. Bueno, son estrategias. Señor, venga, venga. Usted quiere tomarse una fotito con su vida que la obstetriz le ha dicho, no, nada de fotos, pero yo no te cuento. La otra le dice, una fotito con su bebé, de lo que está sufriendo el hombre porque la han gritado a su esposa, la de Inca. La otra le dice, la señorita del color tal, qué bonito ha tenido a mis hijos. Todo lo que hicimos se cambió. Porque estamos en el área de cariño. También tienes una colega lindísima que le da, mira esto, el otro, mira esto, mira el otro. Ay, no, las señoritas de Inda son bien bonitas. Digo, no, soy usted, no, por favor, recuérdanos así. Gracias, usted. Yo las voy a recomendar porque son bien esto y lo otro. Todo está en el poder de la palabra, cuando tú levantas o cuando tú hundes. De cuántos conocimientos le puedes dar de la manera como que nos vamos a comprometer a tratar. Llámese en el hospital, llámese en la práctica privada. Es lo mismo, al menos a mí no me sale diferencia. Es una mujer igual, con su dinero o sin su dinero. No hay diferencia. Salvo mejor parecer con él. Los amigos de psicoprofilaxis humanizada. A pesar de que la colega pueda estar bien. ¿Cuántos obstetras son aquí en el hospital? Nosotros somos 198 o estoy entrando una 199. No nos conocemos. Y de psicoprofilaxis en adultas somos 4 y en adolescentes son 2. Ganamos casi 1000 soles menos. Ellos me pagan por emergencia, por especialidad, por no sé qué más ganan. Entonces cuando me dicen para montar la psicoprofilaxis, no, esto es para perder tiempo. Yo no, mejor porque no dicen que vas a perder plata. Es la verdad. Como ya soy mayor, entonces se quedan calladas. La verdad por delante, a nadie le debe doler. La verdad. Pero luego es hablarles y decirles, explicarles y detallarles una vez y otra vez y otra vez y otra vez. En cambio que en el parto, sale, igual es papá. Pero si tú haces diferente, ahí la calidad. Y salimos cansadas físicamente, emocionalmente fortalecidas y con una experiencia que ustedes no son tan jóvenes. Mucha experiencia que hace que la gente las quede mirando y diga, no, como ella me voy. Muy bien, entonces, volviendo a que nosotros en esta imagen que tenemos, en esta imagen que tenemos, por ejemplo, del acompañante, ¿no? Donde está compartiendo la respiración, invitemos al acompañante que comparta con ella, ¿no? Que se olvide, por favor, de ese celular tan de bárbaro. No, a veces me saben decir, mi negocio, ya sé dónde le digo. Cuando yo, mire señor, yo tengo un problema, tengo un hijo drogadicto, le voy a decir mi negocio. ¿Cuál es primero? No, mira.
hacer bien, por abandonar a los hijos que luego se vuelvan drogadictos. Esa es la verdad. Hagamos que comparta el 100%, y este encuentro de las manos es muy importante, así como cuando es delicioso el aceptarme con mi enamorado y tener relaciones y a través de las manos nos comunicamos, pues este momento te necesito más claro. Este momento, el sentir tu calor, tu fuerza, el sentir que comparte conmigo, eso hay que enfatizar, colegas, tanto la respiración lenta y profunda. La superficial y rápida, siempre utilizando la vía nasal, es una respiración de auxilio. Cuando yo siento hacia por encima de los 6 centímetros que esta respiración lenta y profunda no me da satisfacción, entonces entro a la superficial y rápida sin ánimo de que sea, no, si no es una, sale, pero siempre trabajando a nivel de abdomen, trabajando, tratando de llevarlo, pero más que nada se queda alta, ¿no? Luego la jadeante. En la jadeante lo aprendí en la universidad y no sé, mi profesor de yoga me enseñó de otra manera. Quisiera saber cómo ustedes hacen la jadeante. A ver, ahora vamos a comenzar por, les confieso algo. Tengo una retención de imagen, pero la retención de nombre soy pésima. ¿Me dijiste tu nombre? Doris, ¿cómo es tu jadeante? A ver, Micaela, ¿cómo es tu jadeante? Ya, a ver, espera, tu jadeante. Ya, a ver, tu jadeante, ¿cómo te llamas? Reina. A ver, tu jadeante. Jadeante, a ver, Tal. No, tal, con T. Tal. Jadeante, pues con la lengua arriba. A ver, la ala. A ver, Yadira, jadeante. Y se acuerdan que les decía que cuando ingresa el aire mis párpados se vuelven velos que cubren mis ojos, como entregándome al primer beso de puber. Oigan, que no tenía un amor cuando nací pubers, ¿no? Ya no puber. Adolescentes. Caramba, 13 años uno por ahí está, ¿no? Y uno cierra los ojitos, ¿no? Y no había ninguna clase, sino que simplemente estaba el cerebro ordenando con su manzana ese momento bonito. Yo también hacía la respiración de la lengua detrás de los dientes de conejo, o algo así silbando. A ver, ¿qué les parece esta que voy a compartir? Porque cuando uno hace esto, seca. Cuando hace eso, tiene un toque. Pues mi profesor en el yoga me enseñó, me dijo, espérate, Flor. Y mismo me preguntó igual, ¿no? Más porque soy la única obstetra ya en la escuela, en el grupo. A ver, ¿qué creen que yo sé todo? Estaba en cero cuando la respiración. Estaba en cero. A ver, me dijo, ya, bueno, no. Entonces, miren, nosotros tenemos un paladar que es como una cúpula de iglesia, ¿cierto? Nuestro paladar, ¿cómo es? Es una cúpula, ¿no es cierto? Ya, listo. Ahora tenemos una, y es duro, no es un cartílago, es una zona con hueso y todo. Y es así más o menos. Ahora, la lengua, ¿cómo es? Blanda, y se amolda, ¿cierto? Ya. Vamos a hacer así. Este es el paladar y este es la lengua, ahí está la lengua. Y se mueve y todo cuando abre, cuando tiene su función. Ahora vamos a hacer la respiración jadeante. Y tengo la mandíbula. Yo le voy a decir a la lengua, acaricia al paladar, acaricia al paladar. Al levantarse la lengua, la mandíbula automáticamente tiene la sensación de soltura, como si se caiga, ¿ya? Entonces, a ver, yo lo voy a hacer, ¿ya? Primero mirándolas, luego obviamente voy a cerrar mis ojos. Yo ahora llegué acá, ahora voy a pasar.
boca, nada me quedé de la mandíbula, simplemente estuve recreando mi paladar con la lengua. Y en algún momento, cuando hemos trabajado paladar, ha sido cuando hemos querido hacer eco. Es una forma de cómo estimular al bebé para que comience a mover los labios. ¿Ya? Bueno, ¿qué le parece si acariciamos nuestro paladar? ¿Acariciamos? A ver. Al momento de hacer el ejercicio, ¿es inhalando por la boca o por la nariz? Solamente por la nariz. Ah, pues vas a hacer un ejercicio. No, solamente el momento del jadeo. ¿El jadeo es por la boca o por la nariz? Ya está entrando por la boca y a mi nariz la estoy dejando libre, sigue trabajando. Yo me olvido de la respiración, solamente la dejo ahí. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que jadear? Porque no necesito acaso grandes cantidades de aire que contenga oxígeno para que relaje a esa zona y evite que yo no es así. Porque si yo quiero grandes cantidades, ¿por dónde entra? Se acabó. Cambio casi, pero relajando. ¿Ya? Practicamos a ver para que vean la diferencia. A ver, vamos. Levanto la lengua. Lo llevo. Primero con los ojitos abiertos, pero ubicarla ahí. Me concentro, cierro los ojos. Con los ojos cerrados. Anulen su mandíbula, los labios apenas entreabiertos. Entra y sale. 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 Entra y sale, entra y sale. Se está acabando ya la contracción, esa sensación de pujo. Tengo los labios, inhalo por la nariz y lo dejo salir a modo de suspiro, ¿no? Por la nariz sería lo ideal, los labios se cerraron para inhalar, ¿cierto? ¿No? Y el gemido, ¿no? Inhalo, no ese gemido, tranquila. ¿Ya? Muy bien. A ver, nuevamente vamos. ¿Qué tal? A ver otra vez. A ver esa respiración. Los labios ligeramente entreabiertos, concentrado, jadeando, dejando liberar el periné para no sentir la presión de la cabeza. Tranquila. Mucha tranquilidad, mucho oxígeno para el bebé. Este bebé va a entrar al canal vaginal y necesita mucha vitalidad. Está terminada la contracción. Cierro los labios. La nariz, vamos, nariz. Ya, vamos, exhalen gimiendo, ¿no? Y cuando yo voy exhalando, voy separando. Abriendo los ojos, no me quedo con los ojos cerrados como yo guste, porque tengo un minuto porque la contracción ya está, ¿no? Minuto, ¿no? Hasta te dio grado de empezar eso. ¿Qué tal? A ver, ahora, a diferencia de la que ustedes hacían, ¿cómo se sentía? ¿Y si con la anterior o mejor estaba? A ver, ¿qué tal? ¿Sí? No te seca la boca. No se seca la boca. Seca, la seca, no te cansas. Eso es que esto es todo esto de yoga, todo es de yoga. Es que el yoga trabaja no solamente al cuerpo, lo deja, porque el cuerpo está, o sea, no necesito ver mi pierna, no está, aquí está mi cuerpo. Lo que necesito es trabajar el eje espiritual, ese eje que nosotros tenemos, que tenemos todo este sistema de chakras, esta energía, ¿no? Y que mejora el útero que tiene la vida. Saben que el útero es el centro y nosotros las mujeres somos como un árbol de arterias y venas que toma la vitalidad de la tierra, como el árbol, y hacia arriba para lo etéreo, porque dependemos del sol, de las estrellas, de la luna, del aire, todo eso. Entonces ya, muy bien. Y ahora sí, como yo ya sé la lenti profunda, superficial, rápida y el jadeante, he guardado tanta energía, y ahora voy a hacer el bloqueo respiratorio. El bloqueo respiratorio ya sabemos, es vueltas al borde,
¿no? Le enseñamos ya, digamos, en el bloque o de preferencia, yo al menos lo trabajo a nivel bajo, ¿no? Pero si ustedes acomodémonos con lo que tengamos, pues al final ya, como yo les digo, el parto no está en la cama más hermosa ni nada, está acá, en el cerebro, o sea, los conocimientos están ahí. Entonces no tengo ni pierneras, colegas, no tengo nada. Con mi colega de la sierra que trabaja en Huancavelica con su pellejo, su manta, nada más, ¿no? Listo, acá está mi piernera. Ahí estamos. Entonces yo tomo el aire, inhalo, me toca el pecho, el tronco, para eso he hecho su ejercicio del gato. Hay que recordar que tienen que hacer un arco, ¿ah? Un arco y vamos abajo y estamos ahí. Hasta 20 segundos, ¿eh? Hasta 20 segundos. Como me falta el aire para no entrar en que ay, me asfixio, ¿qué le enseñamos? Otra vez va hacia arriba, exhala, inhala. Y otra vez me toma el pecho, tronco en arco y abajo como mirando a su bebé, separando las piernas. Ya no quiero pujar, ¿qué hago? Ahora suspiro como el primer día que conocí a mi pareja. Pero ahora suspiro para mi bebé. A ver, les voy a contar, ¿ya? A ver, muy fácil, es hablar ahora. A ver, vamos a estar listas acá. ¿Qué pareja? ¿Qué va? Que nos vean que nosotros estamos aquí trabajando. Ahora, con el decirle es bueno que hay varones. Mira, una mujer no hay problema, pero como hay a veces esposos, varones, y al final somos de cuando estar con pantalón oscuro y holgadito. Siempre hay que empezar por ahí y oscuro. Y nada, pantalón blanco, pues se nos nota la ropa interior y compras. Ordenadito, todo suelto, no tiene nada que mirar. ¿Listo? A ver, vamos. Yo inhalo, estoy lista para pujar. Ya vamos, señora, van a ser nuestro bebé. Inhalamos. Toma el pecho, tronco en alto. Y ahí vamos para abajo. Ya, y después, con el aire contenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me falta el aire. Vamos arriba, exhalamos con los ojos cerrados siempre, inhalamos y va. Sigamos, el tiempo está presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya no quiero pujar, inhalo, exhalo, me quedo hacia atrás, ahí, descargando el peso de la cabeza, tranquila, esperando 1 minuto, listo, ya dentro de 1 minuto voy a ser mamá, y así, la invitamos otra vez. La invitamos otra vez a hacer eso. Colegas, recalquen no al pecho, no algo, separando las piernas hacia abajo. Y recalquen que es el momento del silencio. Soy muda, le digo, muda, no hablen hasta que escuche el llanto de su bebé. Ya, o sea, es eso. Para eso es para aplicar, hay que aplicar los ejercicios que les hemos enseñado. ¿Para qué les enseñamos, por ejemplo, el gato? ¿Para qué les enseñamos, por ejemplo, un ejercicio que hace el carrito tensional? Para la separación de la pierna, para la articulación de la cabeza del fémur con el dorsal, todo eso, ¿no? Y que nos vean pujando. Y cuando ustedes tengan colegas varones, es uno de mis retos, yo con los internos varones le digo, me encanta que pujes. ¿Sabes por qué, interno? Porque es interesante ver a un varón pujando. Y cuando un interno, un colega, pone un centro y lo lidere como varón, nos va a ganar. Eso también va a ganar. Así que ya, así le enseñamos. Imagínense que yo estoy en mi mano no digo en mi ladrillo, y me ve a mí, ahí, también, pego mis isquios, y separo mis piernas y dale. ¿No? Miren la apertura que se da del por eso es importante que todas las que toman psicoprofilaxis
no ganaremos más dinero, al menos en el hospital, pero las colegas dicen, es las internas. Ay, la obstetra Valencia, ¿cómo se llama? La obstetra Valencia, la risa, porque eso yo le digo, a ver, oye, anquilosada, a la colega, digo, a ver, anquilosada de emergencia, a ver, haz esto, a ver, haz esto. Pues vamos, anquilosada, le digo yo. Porque no hace, pues no. Entonces, muy bien. Hay que practicar todo el día, entonces todo el día está tu cuerpo ahí, dinámico. Muy bien. Entonces, ahora vamos a concluir todo, colegas, para entrar toda la dinámica de gimnasia obstétrica, ¿les parece? Entonces nosotros siempre vamos a comenzar con calentamiento, cómo hacer rotación de cabeza, cuello y todo, porque se ha venido desarrollando desde la primera clase. Hay que trabajar los músculos dorsales, las posiciones diferentes del punto lateral izquierdo, porque estamos en esta sección, los músculos pectorales, los dorsales. Acuérdense que díganle que lo a la pera para que pueda estirar toda la parrilla costal, se trabaja como esfera de eso. Las posturas para el periodo expulsivo, recalcar que el parto vertical es que le da más beneficio y que no necesita. Por ejemplo, yo en la maternidad tenemos unas hermosas camas alemanas que solitas se van. No hay cama, ahí se está así, ya. Lo importante es que sea un profesional al frente mío, que es la obstetra, el rol del acompañante. Bueno, y vamos a comenzar con esta parte de la gimnasia en las imágenes. Vean cómo comienza, debe tener una secuencia. La respiración, el estiramiento, hay que llevarla. Inclusive esta posición lo vamos a hacer cuando pongo las colchonetas, pero este ladrillo para quienes tengamos dificultad y no podamos llegar hasta el piso, hace eso. Se acerca el piso. Y si no, yo lo puedo llevar más allá. Y hago esto. Ahí. Regreso, y ya le hago regresar siempre, nunca hagan que la gestante regrese así, ¿no? Sino siempre que se guíe por sus piernas. Y lo último que se levante la cabeza, es lo último que se levanta. Se las levantar antes. Y la vemos, ya, vemos, miren, aquí, donde marca la zona lumbar. Se está preparando, y para hacer el gato, antes me enseñaban a mí, corro como el gato, y a algunas señoras no les sale. ¿Saben cómo se hace en yoga? Tienes a tu bebé, ahora toma el aire y lleva a tu bebé, llévalo, méselo, hacia arriba tu bebito, vamos hacia arriba. Retén el aire, ahora déjalo bajar a tu bebito, es como un yo-yo, sube, baja. Entonces las señoras perfecto lo hacen, ¿ah? Pero cuando yo decía, señora, póngase como el gato, no sabía cómo hacer. Me ayudó. Acá tenemos otra posición que le decimos el estiramiento musulmán, el saludo musulmán, estiramiento. Acá tenemos la zona lumbar. Miren lo que les digo, y eso procede para las gestantes. El trabajo lateral, regresa, tiene una secuencia. La gimnasia obstétrica. Entonces tenemos acá estirando, vamos a hacerlo. Y tenemos elongación. No hay necesidad de barra, colegas. Una barra siempre tiene que ser de madera y escala. El borde se sienta bien al borde de la silla y la barra es esto. Vamos a trabajar para el periodo expulsivo. Enseñarle lo que les acaba de decir, estás en contracción. Y decirle pues que dura aproximadamente un minuto. Por eso que les he hecho dividir 20 segundos. Intercambio de unos 5 segundos más o menos, otros 20 segundos, tengo otros 45 50 segundos en contracción, la fase de tenemos ahí, vamos llevándola, y si ella sola no puede, le hacemos que la pareja o la acompañante ponga la mano totalmente debajo del saco para ayudarla. Apertura lateral,
como está trabajando acá. Está trabajando ese perineo. O si no, así, de esta manera. Aquí también el estiramiento, mira. Siempre la planta hacia el techo. Y acá hay una actividad. Vemos cómo están los dedos y está trabajando el arco plantar para evitar los calambres. Siempre busquemos que evitar los calambres. Porque yo les digo, ¿qué vamos a tener, señora? ¿Al calambre o al bebé? Al bebé. Entonces, para evitar los calambres, hagamos actividad a nivel de la zona de los dedos, siempre. Básico. Este ejercicio se llama el ejercicio de la cobra. Es una cobra pequeña cuando tan solo levanto la parte de cabeza, cuello, parte de tórax. Es una cobra mediana cuando levanto yo casi del pubis hacia arriba. Acá es una cobra alta porque miren sobre qué se está apoyando, sobre la punta de los dedos. La cobra en sus tres niveles y lo está haciendo una gestante. Vamos a hacer este ejercicio, trabaja lo que es tronco. Miren, ven, plano inclinado, apoyado sobre un soporte para que no se malogre las rodillas. Con el aire retenido me está trabajando el tronco para que ese tronco esté activo en el momento de la expresión. Lo ideal, cuando yo tengo así, y acá está también trabajando, miren, está trabajando también la punta de los dedos. Pero si yo tengo una pareja y la pareja lo puedo poner totalmente adosada a su espalda, se inclina la pareja y ella se apoya en el plano inclinado de la pareja. Estiramientos. También. Ahí está en posición de relajación. Cuando ustedes escuchen que la señora le dice, ay, acá me pesa, no dice, me duele mucho, me fastidia, usted diga, señora, póngase así, porque invierte, ya no le está presionando el bebé porque lo lleva hacia abajo y pone ahí brazos estirados, o si no, es también sobre los puños. Aquí ella está también con relajación de esferas, rotaciones, levantamiento con apoyo. Esta es una fase de relajación, por ejemplo, excelente. Por ahí vamos a buscar una pared donde apoyarnos. Esferas, esfera. Quiero enseñarles también, vamos a trabajar la esfera tipo maní con pesas. Y si no tienen pesas, colegas, llenan una botellita chiquita de vainilla, con semillas. Y ahí hacemos bien para fortalecer el brazo. Quería mostrarles es cómo se va, ahí está, a eso quería llegar. Mire, ve, si usted le ve que hay dificultad de la gestante en estirarse y llegar la parte media de la frente hacia el piso, entonces le hacemos que ponga el doble puño para que apoye ahí. Y ahí tiene un alto. Y si usted, no se usa colchoneta, se usa más. ¿Cómo se llama? Mat, MAT, mat yoga. Y lo correcto es que cuando termine la clase, cuando le hace usted descansar en el punto de la izquierda, usted la cobija. No es lo correcto. Por eso están las cobijas. Y si tuviera usted este ladrillo yoga, va acá, ahí va el ladrillo. Ahí la calidad de la edición. Mire el material que utilizan ustedes. Muy bien, tenemos, bueno, vamos a pasar esto y vamos a, bueno, ella siempre tan valiosa y tenemos un postnatal. Y vamos a terminar la teoría para hacer la gimnasia. ¿Qué vamos a hacer en esta quinta sesión? Enseñar a la gestante a reconocer, así como hemos enfatizado los signos de alarma del embarazo, pues debemos de enfatizar los signos de alarma del puerperio. Se quedan en su casa con la mastitis, se quedan en su casa con su bloqueo fértil, con la fiebre, y luego tenemos las consecuencias. Entonces tenemos que enfatizar que los cuidados siguen. Debemos enfocar acá a la pareja y familia la participación y el baño, si solamente la pareja sería lo ideal o si no, un integrante de la familia, y los signos de alarma, que esa señora sepa cuando va a ser una encefalitis, cuando se
cuando, por ejemplo, ese clavo se ha soltado. Colegas, invito a que todas tengamos un set para atender al bebé. De repente nos toca el timbre o la puerta y dice, me está saliendo sangre en la gasa. No, para que vaya al hospital, usted es una obstetra, usted agarra sus gasas selladas, todo, abre su clavo sellado, cuesta 5 soles traer un clavo, y cambia usted el clavo. Usted cobra sus honorarios. Eso se le enseña, ¿no? Si nos agarra el señor asilo, que le va a saber que tiene una ictericia fisiológica, todos esos términos hay que decirle ahora estamos enseñando. El soporte emocional, pues la lactancia materna, no, eso es otro punto, colegas. La lactancia materna no fracasa porque yo no tengo leche. ¿Por qué no voy a tener leche? Si está todo el sistema establecido. La lactancia materna fracasa por el aspecto emocional. Porque la mamá dice, yo nunca tuve leche, tú tampoco vas a tener. Somos de poca teta. Así no es. Mira la ubre que tienes. No tienes ubre, o sea, yo soy vaca. Yo soy vaca. La vaca tiene ubre y yo tengo mama. Y la mamá te dice, si la mamá te dice que es ley. Mira a tus hermanas, no te digo, sí que tú qué vas a tener. Y mira la minucia de senos que tienes. Me quedo mirando, ¿verdad? Sí, la minucia. ¿No? Fracasé. ¿Pero quién ganó? ¿Quién ganó, colegas? Si yo fracaso, ¿quién ganó? Los laboratorios. ¿Y quién más ganó? La leche fórmula, ya está bien, la empresa ganó, la transnacional. ¿Quién más ganó, colegas? Porque los obstetras no hacen nada. El pediatra, ¿saben quién gana, colegas? Congresos pagados fuera del país, cruceros con familia y todo, pagados por la cantidad de datos que publican. Ahora, queda la obstetra nuestra colega, su lealtad o deslealtad, como ese juramento de religión. Yo le digo a las señoras, si yo le digo que van a fracasar y la leche A es mejor, yo les aseguro que ustedes me van a creer. ¿Por qué no? Si usted está diciendo eso. Ah, pero yo le voy a decir que la leche marca va mal. Porque no, al menos yo no tendría cara para indicar, salvo que tenga un problema de positividad, ¿no? Salvo que sea violada. No le puedo obligar a que lo haga. Sea así, pero no. O sea, una mujer violada no se le puede imponer nada que el instinto materno. Yo difiero totalmente. ¿Cuál instinto? Si yo no estoy de acuerdo con este embarazo, no quiero este niño, porque usted me obliga a amamantarlo. Está violentando. Pues acá, por el hospital, lo amamanto que usted me obliga, pero en mi casa tengo más presión, ¿no? Entonces, todo eso hay que considerar. Entonces, miren, en la educación en salud sexual y reproductiva del puerperio, porque hablamos de relaciones sexuales, pero regresamos y acá, colegas, con mucho afecto les comparto estos términos. Siempre hemos escuchado lactancia materna exitosa. Este es un trabajo que venimos realizando a través de mucho tiempo para las internas de obstetricia. Una lactancia materna es exitosa porque nosotros le decimos a cada rato es exclusiva, los beneficios y todo, eso lo sabemos todas, ¿no? Nos han enseñado, nos han capacitado y todo. Pero ¿alguna vez han escuchado ustedes el término inclusivo en la lactancia materna? ¿Y qué es inclusivo? El que nosotros incluyamos a la pareja o al familiar que le da el soporte. Puede ser la madre, digamos, la pareja no lo está. Y darle el valor a ese acompañante. Que se incluya, porque ya no debemos hablar de binomios, ¿no? La inclusión es importante, más si aún tengo pareja, porque yo me enamoré de él, me acaricié, tengo relaciones sexuales, mi cuerpo desnudos, placentero, la oxitocina y todo aquello, pero la lactancia, mi pareja está acostada. Porque mi mamá me ha dicho de que no sabe agarrar al bebé. Porque mi mamá me dice que no me estorba. Porque la sociedad le ha dicho a él de que la mujer cambie como el hijo, que lo relega, entonces se aleja. Y obviamente debe ser placentera, porque todo lo que tiene placer, ¿cómo lo hago? Por ende bien, ¿estamos bien? Este es un trabajo que nosotros venimos realizando.
para que llegue a una demostración. Ya se está recogiendo mucha versión de que debemos de enfocar una lactancia materna exitosa a través de la exclusividad, de los beneficios de la lactancia, de la leche, la inclusión, como le decía ya, y el placer demostrado. Y ahí tenemos una lactancia que ya sabemos, con todos sus beneficios. Y le decimos, no utilice biberones, ni tetinas, ni chupetes. ¿Por qué? Lo afirma el odontólogo, porque cambia la estructura de la mandíbula, retarda el hablar. Todo está en contra. Así que, aunque se molesten mis amigos los médicos, yo seguiré diciendo que la lactancia materna debe ser exclusiva. Y aquí tenemos lo que les venía refiriendo, colegas. Miren esta imagen. Lactancia materna promovido por la inclusión con el cual yo comparto sentimientos, vivencias, placeres. ¿No? Y el bebé, miren al bebé. Pregunta a ustedes, ¿qué les parece promover una lactancia así a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro bebé? ¿Qué les parece? Salvo que alguna colega tenga el tapujo y diga, oh no, qué vergüenza, no voy a hablar de ese tema. Yo no sé, la anatomía, la fisiología, tendrá que regresar a cachimba. Cuando uno define su carrera. ¿Qué les parece, colegas? O mejor que lo haga la del otro color. Porque lo puede hacer ella. Y bien que lo va a hacer. ¿Qué les parece, colegas, que la psicoprofilaxis de la lactancia materna nosotros le demos el valor de la humanidad? Eso me encantaría y me gustaría sus opiniones. Me parece bien, pero al menos cuando hablo un poco de lactancia, también les hago énfasis a la mano, que incluso para agarrarla del seno, la pareja también tiene que intervenir. Claro, como siempre me agarró el cielo, no me agarró. Sí, porque incluso ha habido casos que hay mamás que reciben su primer embarazo, su primer par, su primer bebé y terminan con tendinitis en la mano. Entonces también es importante, obviamente, el acompañamiento de la mujer. La tenía está tensa. Y terminan cogiendo pero mal y a veces están con el bebé y cogiendo, entonces también terminan con la mano. Ahí estaría comprometido mi pareja, ¿no? Y a la vez también le está brindando el calor. El calor que necesita, que tenía adentro, el palpitar del Incluso corazón. también es muy importante que el padre también le hable al momento de la lactancia para que el bebé pueda reconocer a sus padres. Afianzando el vínculo. Claro, vamos a fortalecer el vínculo. Porque este bebé cuando crece necesita de su madre, de esa mujer como madre y este hombre como padre. O sea, no puede haber yo soy tu madre y tu padre, o sea, no me confundas, no voy a tener una identidad confundida. Sí, porque la fe generalmente los primeros años hacia la mamá, porque justamente se les desvincula a los hombres del baño, de la lactancia menos, ¿no? O sea, de verdad que es la primera que yo he pensado dado esa idea, que el varón se involucre. Hasta en el baño ya no como que sí, pero en la lactancia en sí no, porque y es así, ¿no? A mí también me ha pasado, yo cuando he dado de lactar, mi esposo durmiendo y yo en las noches despertándome, yo muriéndome de sueño y mirándolo a él. ¿Qué sentimiento surge, colega? No solamente a usted le ha pasado, a mí también me ha Claro, pasado. yo me molesto, o sea, yo me fastidiaba, pero ya, o sea, un poco quería entender, decía, bueno, en el tiempo que yo no, de repente no estaba trabajando, cuando trabajamos los dos, entonces yo lo llamaba y porque yo estaba que me moría de sueño y le decía, ¿sabes qué? Anda, hazte que borres su esa postura. Entonces, entonces también felizmente que se involucraba de esa manera, pero no era que naturalmente decidía. Entonces, si es que nosotros lo empezamos a enfocar desde la preparación, ¿no? De las sesiones, yo creo que podemos lograr bastante, ¿no? Y que sea de dos, pues, ¿no? Eso es el camino también, pues, ¿no? Porque ese niño cuando va creciendo o niña va a buscar a la mamá y va a buscar al papá ante los retos de la vida. Colegas, yo hace 2 o 3 días recibí una noticia impactante de una persona que
algún momento yo la conocí de adolescente, luego se hizo mamá. Y me dice la persona, llámala porque está necesitando tu apoyo. Entonces le digo de apoyo, ¿no? Porque ellas son personas grandes. Me dice, su hija de 32 años ha fallecido. Entonces lo mismo que empezó, su hija de 32 años ha fallecido porque pasas la pista y te atropellan, ¿no? Porque 32 años es muy difícil que te enfermes. Todavía no estás en edad de esa enfermedad que ya comienzan a presentarse. Pero no, mi colega se ha suicidado. Se ha suicidado, lo que me ha sido, o sea, he escuchado tantos suicidios, o ves, pero me dicen, no, se ha suicidado en plena vía pública, a las 11 más o menos de la mañana, del día, frente a bastante gente, en la zona de Manzanilla, se ha echado algo, debe ser algún alcohol, una gasolina, debe ser algo así, y se ha prendido. Entonces la gente a mí, no sé, pues, será el morbo, será el que, de tal manera que cuando ha llegado muy dañada, ¿no? 24 horas ha fallecido, joven. Entonces, no porque yo la conozca en algún momento, más que nada la madre. ¿Qué pasó en esa mujer? ¿Qué pasó? Dígame, colegas, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a tener que hacer eso? Ya, pues, si la autoestima de dónde parte, no es desde antes de nacer. No está en nuestras manos, colegas, cuando va a controlarse el embarazo. No está cuando va a la psicoprofilaxis, por eso les decía, es importante que tengo yo. No está cuando va a controlarse su método de planificación familiar, preguntar cómo le va con su pareja. ¿Acaso es atrevido a decir cómo va con sus relaciones sexuales? ¿Es atrevido? No, porque es mi función. ¿Cómo va la relación con sus hijos? Si este niño recibe amor, 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 se va a suicidar ante algún fracaso que pueda tener. ¿No? O sea, y mira qué cruel ha sido con ella misma. Cuánto habrá sufrido estas horas antes de, durante y después de. Cada suicidio que nosotros veamos de niños o de personas, siempre mi maestro me decía, piensa que esa mujer pasó por tus manos y que no hiciste nada. La tenías el parto bien maravilloso, me siento al borde de la vereda y estoy pariendo ahí sin necesidad, nadie que me entienda. ¿Quién te atendió? ¿A quién atendiste? ¿Qué? ¿Cuándo dejaste de hacer? Ver todo, ¿no? Para que tengamos niños fortalecidos. Pero la lactancia materna no solamente es puede dar el pecho como nos muestra la imagen, ¿no? Ahí está lleno la pancita, sino está lleno su espíritu. Ese es un reto, colegas. Por eso le decía lo que estamos trabajando. Es exitosa porque es exclusiva, es inclusiva y es placentera. Entonces nosotros vamos a ver, una vez más, los signos de puerperio, los signos de recién nacido, esta parte, baños y masajes. El baño vamos a hacer ahora, pero los masajes de Shantala también nos corresponden. La sexualidad, o sea, ya sostener en la mujer, ella no solamente es madre, porque se le ha dado ese mensaje, ahora eres madre, 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 dejando de lado la sexualidad, y entonces la pareja se aleja porque no lo escucha ni en la obstetriz que le diga, mire qué importante es lo que le decía, ¿no? Que le haga el masaje, que tenga relaciones sexuales. No, pues ahora que tiene su hijo yo estoy de lado, mejor para que voy a la casa, le dejo su dinero y me borro. Así lo dicen. Pero si escuchan los tetras que la sexualidad no solamente es pene vagina, sino es lo que acabamos de ver. Ahí hay sexualidad, ahí hay calor, hay sensación, hay acercamiento. Ahí al hombre ni siquiera se le va a pensar. Y yo he conversado mucho con señores. Digo, señor, y en algún momento usted siente que se erecta su pene. No, usted tranquilo, porque yo estoy sintiendo que soy parte de mi esposa, que ella está lactando. Estoy tan feliz que no, para nada se me erecta. O sea, que el cerebro está ordenado. Entonces nosotros tenemos que enfocar la sexualidad. Que lo escuche de nosotros, es psicoprofilaxis. Obviamente la planificación familiar y que goce es una maternidad y una paternidad responsable. Por eso ahora en España, por ejemplo, hablan de la psicoprofilaxis obstétrica, la educación maternal y la educación paternal. Bueno, y vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Y luego el reconocimiento de las, por ejemplo, ustedes que se van a otro lugar, reconocer el área donde van a ser bebés, es importante la familiarización.
Ustedes sí tendrán su sala de parto, nosotros también lo tenemos en las condiciones, y si no tuviéramos, pues generamos lo que dijo, ¿no? El sociodrama, el ambiente. La cosa es que ella ya se proyecte cómo van a ser, por ejemplo, la práctica privada. Yo no tengo una sala de parto, si tiene clínica y convenio voy y le digo así, pero si no es, si es pura casa o en el centro que se tiene, yo le digo, mira, esto va a ser así, esto va a ser como hacer el esposo acá, todo, se abre la escena. Bueno, ya se familiarizó y nosotros entregamos una constancia. Ustedes están entregando, colegas, una constancia. ¿Lo tienen ustedes en la estadística? No, tenemos unas tarjetas. Con esas tarjetas cuando van al parto son las que presentan. Ya. Pero la compañía tiene una constancia, un documento ya. No he traído, pero sería bueno que la manera de cómo dejan el correo, mandarles o no. Yo luego hacía las internas de Perú en eso, para que les haga llegar el modelo de constancia que tenemos en el instituto. Y está codificado de tal manera que es nuestra estadística, para demostrar qué actividades hacemos las mujeres. Es la manera como demuestras de trabajo, pues, ¿no? El resultado, la constancia de la compañía. Reconocido el Ministerio de Salud. Muy bien, vamos a terminar. Vamos a hacer nuestro estiramiento. Vamos a ponernos primero, vamos a ir de pie, sentado, progresivamente, ¿está bien? Hagamos círculo, ¿me parece? No adelantes, ahí. Quiero que mis brazos se cansen, o sea, de tal manera que lo llevo hacia el centro y un poquito hacia atrás. Entonces ahí tengo bastante estiramiento en mis brazos. ¿Ya? Muy bien, siempre con el aire. Ingreso el aire, inhalo y voy hacia arriba, bien, hacia arriba. Estiro. Ahí. Retengo. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Lentamente. De paso que me estiro, de paso que estoy trabajando para evitar calambres. A ver, olvidé algo, los pies a la altura de las caderas. Ese es el equilibrio, ¿verdad? No así, no juntito, a la altura, mido más o menos a la altura de mi cadera. Vamos, inhalo, llego arriba y estiro. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo lentamente el aire. Entonces estire mi cuerpo, ¿no? O que se elongue. Vamos, inhalo, arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y decir, vamos a hacer 5, dinámica 5, es así pues, así como nosotros le decimos a la señora, ¿por qué saca los brazos de ahí? Por favor, la señora, jale, fuerza los brazos. Ah, ya, fuerza los brazos. Vamos, tomamos el aire, arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y va lentamente. Atrás. Vamos. Último. Inhalo. Estiro. 1, 2, 3, 4, 5. Lentamente. Ahí. Inhalo. Como he inhalado, relajo rodilla. Y la esfera se queda al frente mío. Estirando. Molesta, ¿cierto? Gracias. La señora te está demorando su exclusivo y mira sus bracitos, cuántos se jalan. Con las rodillas relajadas. Voy a inhalar. Voy a hacer torsión de tronco. Torsión de tronco y todos a la derecha y nadie tiene por qué chocarse. Inhalo. Y giro. Y hay una persona supuestamente que le voy a entregar la esfera. Giro, la miro al frente a la persona. 1, 2, 3, 4, 5,
Voy estirando los brazos y al frente eliminé el aire. Cuando regreso, tengo las piernas, las rodillas ahí rectas, pero cuando yo tomo el aire inmediatamente, la rodilla se relaja. Pero que la rodilla se relaje, pero así un ligero ángulo, no que sobrepase el borde de mi dedo peor, nunca. Por eso estoy embarazada, miren el volumen. Inhalo. Esa rodilla relajada y me voy al lado izquierdo. Giro, 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 le entrego la esfera a la persona que está atrás mío. Torsión de tronco. 1, 2, 3, 4, 5, estiro. El aire. Si mi pie se volteó, yo lo corrijo. Inhalo. Y otra vez al lado derecho. Siempre torciendo el tronco, y si el aire está retenido, ustedes pueden torcer el tronco bastante. 2, 3, 4, 5, estiro con los brazos estirados, colega. Así no juega Perú. Perú juega bien, ¿no? Vamos, fuerza en los brazos para que jale bien, ¿no? Las palancas y ya pueda hacer buena y jala y lleva el tronco hacia adelante y pueda pujar bien. Vamos. Ahora el otro lado. Inhalo. Vamos. Hacia atrás está la persona que me voy a entrar a la esfera. 1, 2, 3, 4, 5. Aire. Para mí es doble trabajo, porque yo no estoy trabajando con aire, entonces mi trabajo trato de no hacerlo mecánico. Mientras que hablo se me va el aire. Voy a relajarme, inhalo. Y arriba, soltando el aire. Inhalo y exhalo. Bien arriba de esfera. Prácticamente solo la yema de los dedos. Listo, vamos a trabajar parrilla costal. Todo trabaja para el parto, ¿cierto? Inhalo. Voy a llevar hacia el costado la punta ahí sobre los dedos, apoyos, acuerdan para trabajar el arco plantar y evitar calambres. Ahí están los dedos. Inhalo y dejo como hacia el lado izquierdo la esfera. Miren, la dejo caer, la dejo caer, la dejo caer, la dejo caer. El lado izquierdo mío, mi parrilla está muy estirada. 1, 2, 3, 4, 5. Vengo y estirando los brazos, empinando el aire. Me cojo el pie. ¿Sí quiero cómo se expande las costillas? Rico, ¿no? Vamos. Y al costado, sobre la punta de los dedos, vamos hacia el lado derecho, no se confundan, corrientes. Ahora si no vamos a ir hacia el lado derecho. Inhalo hacia el lado derecho y ahí va. Estiro, como que si la esfera se cae, ahí la sostengo. 1, 2, 3, 4, 5, estiro. Si yo, porque estamos haciendo continuo, esto es parte por parte, entonces inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Hagamos al otro lado, estiro el lado derecho, pongo el lado izquierdo, inhalo. Y la esfera se va, 1, 2, 3, 4, 5. Estiro, regreso. Vamos para la última. Inhalo y exhalo si me hace falta. Mis brazos siguen arriba.